Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que eso es parte del todo y que la economía es política. Humano entiende cuando compara. Información real se mide con la misma vara. Baraja mal las cartas que la ampara. Quien te muestra la moneda, una sola cara. Y la máscara más cara la carcajada. Las arcadas más zarpadas zarparán aguas más claras. Verdad aunque moleste, aunque cueste, aunque reste respeto a aquel cielo celeste. Puedes cambiar el lente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Ya terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Que la protesta no sea el corte de calle. Nos pedían que modificáramos la protesta, que buscáramos nuevas formas creativas. Bueno, una escuela pública itinerante para dar un debate público sobre el tema de la educación, y mire lo que hace el gobierno. ¿Sabe lo que nos dijo el comisario? Que es orden directa de la presidencia de la nación. La realidad cambió, nosotros no estamos de acuerdo con lo que hacía el gobierno anterior, que dejaba la invasión permanente y total. Frente a la reacción de las familias y los padres pidiéndole que paren y que dejen que se libere la calle, responden tirando balas de goma y balas de plomo. La política nos llamó y nos dijo, vengan, que tenemos una respuesta, y cuando estábamos entrando, reprimieron. Cuando estábamos volviendo para comunicar esto y para hacer una asamblea, sin motivo aparente, la gendarmería empezó la represión. Yo no creo que haya habido represión, yo creo que lo que hubo fue una decisión de que la autopista no sea cortada. Y estábamos cumpliendo lo que habíamos acordado, estábamos liberando el Metrobús para empezar un acampe, como acordamos con el Federal Operativo. Nos llaman a negociar y reprimen. Estábamos cortando acá pidiendo que nuestros reclamos. A él lo lastimaron, a mí me lastimaron acá. ¿Te parece vos que tenía que entrar así la policía sin traer una orden, tirar con pistola 9 milímetros? La policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de una orden judicial, hizo lo que tenía que hacer. Las imágenes de la represión se van convirtiendo en parte de la vida cotidiana de los argentinos. Nunca, 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 desde la vuelta de la dictadura, desde que estamos en democracia en 1983, un gobierno gastó tanto en reprimir a los argentinos. Jamás se gastaron miles de millones de pesos como en los últimos meses en comprar armas para reprimir al pueblo argentino. ¿Por qué en los últimos meses Mauricio Macri está gastando tanta plata en herramientas para reprimir? ¿Qué espera hacer? ¿Por qué piensa que va a necesitar tanto?
ha comprado en los últimos meses miles de uniformes para gendarmes y policías que transforman a los hombres en una especie de Robocop que solo con caminar frente a vos ya te lastima. Y los armó hasta los dientes. Mira, podemos ver acá. Esta es una Itaca. Esto dispara balas de goma. Pero esas balas de goma te lastiman. Esas balas de goma te hacen mierda. Esto compró de a miles para reprimir a los argentinos. Y acá están las balas de goma. Mirá, esto es un cartucho. Y esto es una bala de goma. Con esto le tiran a los argentinos. En los últimos meses compró para armarlos estos lanzagranadas. Esto lanza unos cartuchos de gas lacrimógeno de última generación que hacen más daño y duran más tiempo que los que se utilizaban hasta hace unos pocos meses. Y compró gas pimienta. Dentro de un rato te vamos a mostrar que compró gas pimienta más o menos para 3 represiones por día. ¿Piensa que va a haber 3 represiones por día acá en Argentina? Recordemos que ya reprimió a los maestros, que ya reprimió a los jubilados, que ya reprimieron a los niños, que ya reprimieron a las mujeres en el Ni Una Menos, que ya reprimieron a los científicos. Pero ahora van por más. Se está generando una gigantesca maquinaria de represión preparada para imponer un plan económico por las malas. El plan A puede ser engañarte con los medios de comunicación, decirte que fue la pesada herencia, o la culpa la tienen los inmigrantes, o las mafias laborales, pero el plan B, que ya se impone porque la gente deja de creer, es reprimir. Porque si el gobierno de Cambiemos encima pierde la elección en octubre, ¿cómo se mantiene? Pues se mantiene por las malas. Además de esos miles de uniformes tipo Robocop, compró carros de asalto, te lo vamos a mostrar en un rato, compró carros hidrantes, compró una cantidad inusitada de armas de represión interna para atacar al pueblo argentino. Nunca desde la dictadura vimos una compra de armas para represión interna como la que te vamos a mostrar en unos minutos. ¿Para qué se prepara el gobierno de Macri? ¿Por qué puso a Aguada en defensa? ¿Por qué trata de llevarse bien con los militares, imponiendo el 2x1 o la prisión domiciliaria? ¿Por qué se está armando hasta los dientes? Yo quiero que empieces a ver qué está comprando, cuánto está gastando, porque en muchos casos te vas a dar cuenta que el dinero que gasta para reprimir en una fábrica es mucho más que el que necesita para mantener esa fábrica abierta. Y entonces, ¿por qué lo hace? Porque esto no es un plan económico de coyuntura. Esto es un plan económico que intenta llevarnos varias décadas al pasado. Porque la reforma laboral que se prepara es el pasado. Es antes de cualquier derecho laboral. Y eso se hace por las malas en una sociedad de una enorme clase media que está acostumbrada a que le respeten sus derechos, a ir a trabajar y a consumir. Eso se impone solamente por las malas. Yo quiero que veas cómo se compone. Antes del uniforme, quiero que veas porque el viernes estuvieron a punto de reprimir en una empresa acá muy cercana, Carboclor se llama, Carboclor. Echan a 130 empleados, e inmediatamente envían nuevamente a 500 gendarmes. Como en este caso fueron muchos otros trabajadores y ya están más preparados, y la cosa se venía para una guerra, y la palabra guerra lamentablemente la vamos a empezar a utilizar en Argentina, los gendarmes en este caso no atacaron. Sin embargo, a mí me gustaría que fuéramos ya a ver ese tape de PepsiCo en donde la clase media vio que la cosa era también con ellos. Vamos a ver la represión de PepsiCo.
esa represión a los trabajadores se va a repetir ante cada cierre, porque ahora sí viene esta lucha entre algunos sindicatos combativos que van a defender a sus trabajadores y el gobierno de Cambiemos, que le quiere demostrar a los presuntos inversores que es capaz de cagarnos a palos para defender su dinero, para defender su derecho a venir acá a hacer lo que quieren. Yo quiero que veas estos uniformes que están comprando. Ahí lo tenés, mirá. Ese es el Robocop argentino. Ese es el hombre que te puede pasar por encima, que te puede lastimar con solo avanzar sobre vos. Con un equipo. Ahí está, tiene una máscara antigas. En Argentina tenemos tipos que ya vienen con una máscara antigas, que sale 11.600 mangos. Esto es lo que invierte el gobierno de Cambiemos en reprimir. Tiene un casco antidisturbios que sale 6.150 pesos. Multiplica esto por decenas de miles o cientos de miles. Tiene un protector de 4 piezas para ir transformando a ese hombre en una especie de robot. Tiene un protector de antebrazo de 3.000 pesos. El de 4 piezas sale 9.100 pesos. Tiene otro protector de 3 piezas de 5.800 pesos. Y tiene un chaleco táctico de 4.200 pesos. Así convertimos a estos gendarmes que se supone iban a cuidar nuestras fronteras en herramientas de represión interna. En una especie de robot al que se le da órdenes y te pasa por arriba. Se están invirtiendo, repito, y te lo vamos a mostrar, miles de millones de pesos en una especie de ejército de represión interna que se prepara para la profundización del plan económico de Mauricio Macri, en términos de derechos laborales, en términos de desempleo, en términos de reforma previsional, de los tarifazos que van a venir en octubre y noviembre. Gane o no gane las elecciones, estas armas están compradas. Para que quede claro que este es un plan establecido desde antes, que yo diría que supera a Mauricio Macri, hay que entender la lógica desde que 3 días después de asumir, Mauricio Macri pone en juego su primera represión. Veámosla. Sí, lo quieren desalojar. Lo quieren desalojar, compañero. Lo quieren desalojar. ¡No toquen a la compañera! ¡No toquen a la compañera! ¡La concha de tu madre! Está cagando palo la concha de su madre. ¿Por qué un gobierno invertiría una cantidad de dinero tal para reprimir con la que podría satisfacer las necesidades de la gente que reclama y es reprimida? ¿Se entiende lo que digo? Hay una cantidad de personas que van a reclamar por una necesidad que tienen y satisfacer esa necesidad cuesta tanto dinero. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri prefiere gastar ese dinero en reprimirlo. Eso es lo que te deja claro que esto viene para largo, que se preparan para reprimir mucho tiempo y que se preparan para que vos te resignes a perder tus derechos de ahora y para siempre, o por lo menos durante mucho tiempo. Vamos a ver algunas de las inversiones, como le llaman ellos, que han hecho también en armamento. En este caso, el lanzador de gas pimienta. Vos fijate el nivel de perversión y de crueldad, de que se invierta en eso. Ahí están practicando en lanzar el gas pimienta. Lanzador gas pimienta, precio 112.500 pesos. 112.500 pesos. Acá tenemos uno, ¿no? 112.500 pesos para atacar a los argentinos. Para lanzarle gases. ¿Vos sabés
cuántas municiones compraron? Porque así podemos tener idea de qué es lo que se nos viene. 26.000 municiones de gas pimienta. 26.000 municiones de gas pimienta. Lo llamativo es que estas municiones tienen una placa de vencimiento, un plazo de vencimiento de 3 años. Por lo tanto, si vos dividís la cantidad que compraron, ahí está, gastaron, mirá, gastaron 1.900.000 pesos solamente en municiones de gas pimienta. Y compraron 26.000. 1.000.000, solamente en una munición de un arma en particular, gastaron casi 2 millones de pesos. Ahora, en los últimos tiempos, lo que te comentaba es, estas 26.000 unidades tienen una vida útil de 3 años, es decir que planean tirar esa cantidad de acá a 2019. Son 9.000 por año, son 25 por día, repito. 25 municiones de gas pimienta por día. Eso compró el gobierno de Cambiemos. La cantidad de gas pimienta, dada que se vencen en 3 años, está calculado para utilizar 25 por día en los próximos 3 años. ¿Se entiende por qué hice este informe? Se están preparando para reprimir fuerte. Están gastando o invirtiendo, como dicen ellos, porque sería una buena manera de pensar en inversiones, porque según ellos, si terminan con el derecho laboral, o con el derecho de los jubilados, o con el derecho de los pibes de la asignación, o de los mayores a recibir sus medicamentos, entonces vendrían las inversiones. Así que esto para ellos es una inversión. 25 municiones de gas pimienta por día piensa gastar el gobierno de Cambiemos en los próximos 3 años. Ahora, ¿por qué necesitan reprimir? ¿Vos notaste que todos los días hay algún tipo de medida que va achicando tu capacidad de consumo, que va haciendo desaparecer empleos, que va eliminando economías regionales completas, sectores industriales completos? Digo, si vos mirás las noticias que salen todos los días en algunos medios, podés entender entonces por qué un gobierno sabe que tarde o temprano se termina el verso de la pesada herencia y tiene que enfrentarse a un pueblo que le va a reclamar. Veamos algunas de esas noticias. Bueno, y no cesa la ola de despidos en Argentina. Y eso es uno de los factores que tiene profundamente descontenta a la población con este gobierno de Mauricio Macri. El fuerte aumento de algunos productos de supermercado, sobre todo comestibles, y se trata de aquellos alimentos que no forman parte de los precios cuidados. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Con total incertidumbre y hasta desesperación, los empleados que llegaban a la fábrica de PepsiCo en Vicente López se enteraban hace unas horas que la planta iba a cerrar. 500 empleados quedarían en cese de actividades. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. 5 personas, se lo están llevando, 5 efectivos. El gobierno de Mauricio Macri ha colocado en mercados internacionales un bono en dólares con un plazo de 1 siglo. La excusa es promover crecimiento económico y con esto generar empleo. La Comisión de Pensiones Asistenciales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, está dando de baja algunas pensiones. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Bueno, está confirmado, se viene un aumento en las prepagas de un 20%. Y un país sin energía no puede crecer. Y todos nosotros sin energía no podemos vivir. Un asesinato que está haciendo la gente que está muriendo de frío. Es importantísimo que salgamos a reclamar porque no puede ser esto. El tarifazo no tiene un porqué y no tiene tampoco un parangón, no tiene una medida. Están cobrando cualquier cosa. Se ha perdido el diálogo, no hay calidad educativa.
no hay formación docente, no hay capacitación docente. Obviamente, no hay forma de reclamo, de protesta, que no sea en un lugar público. Si vos protestás en tu casa, nadie se entera y por lo tanto no tenés ningún resultado. El gobierno volvió a la carga y le quitó una vez más fondos al programa 17, formulación e implementación de políticas públicas de la mujer. La marcha en Rosario, esta marcha que fue autoconvocada en realidad de muchas mujeres, terminó en esto, terminó en un enfrentamiento con la policía. Si vos subís el precio de los alimentos un 100%, si cae el consumo del pan un 40%, si se duplica el precio de la leche y entonces el 25% de nuestros pibes no pueden comprar leche, si las tarifas de luz subieron un 1000%, si le sacás las pensiones a los discapacitados, si le querés sacar las pensiones a las viudas, si querés sacar el plan de vacunación, si le sacás los medicamentos, sacás el plan remediar, si sacás los libros, si sacás las computadoras, en algún momento ya no podés engañar a nadie y entonces tenés que reprimir. Acá tenés balas de goma y acá tenés balas de plomo. Están prohibidas las balas de plomo, pero las usan igual. Estos son cartuchos, pero las usan igual. Se están preparando para una cadena de represiones mucho más fuerte que la que vimos hasta ahora. Pero las que vimos hasta ahora ya fueron bravas y ya fueron de las peores que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. Miremos más. Cuando estábamos volviendo para comunicar esto y para hacer una asamblea, sin motivo aparente, la gendarmería empezó la represión. ¡Nos están reprimiendo! ¡No tiran balas de goma! ¡Qué criatura! ¡No tiran! ¡Ay, criatura! Estábamos cortando acá pidiendo que nuestros reclamos, a él lo lastimaron, a mí me lastimaron acá. Están reprimiendo el encuentro de mujeres. ¿Le parece vos que tenía que entrar así la policía sin traer una orden, tirar con pistola 9 milímetros? Según datos de la Unión Industrial Argentina, de 2003 a 2015, la industria creció un 95%. Según datos de la Bolsa de Comercio, de 2003 a 2015, el campo creció un 105%. Según datos del INDEC de Todesca, el consumo de 2015 fue el más alto de la historia argentina. Según datos del INDEC de Todesca, la mortalidad infantil de 2015 fue la más baja de la historia. De ahí en más, este cambio rotundo, esta cadena de malas noticias, esta revuelta de malas intenciones que sacan la plata de un bolsillo para llevarlo al de los ricos, solamente se puede sostener en el tiempo con represión. No hay otra forma. Quizá no lo habíamos relacionado, quizá hablando, corriendo de un día para el otro, atrás de las noticias, no nos dimos cuenta de que se estaban armando, de que se estaban preparando para sostener este plan. Solamente hubo planes así en Argentina, en dictaduras. No llegaron con los votos. Es muy factible que pierdan estas elecciones. ¿Cómo te sostenés? Pegando palos, tirando tiros, tirando gases. Así te sostenés. Mirá, en el año 2016 estaban presupuestados 252 millones para estas armas. Se gastaron 900 millones. 4 veces más el año pasado. Y este año
Ahora te voy a mostrar. Quiero que veas cómo ellos lo justifican, no solo ellos. Esta represión está justificada por los Lanata, por los Leuco, por los Majul, por los Fantino, por los Fontevecchia. Pero mirá cómo lo justifica Macri y sus funcionarios. Y durante 1 hora y media estuvieron agrediendo hasta que hospitalizaron a varios. Y terminamos en el desastre que terminamos. Lo que encontramos de vuelta fue gente con un enorme nivel de violencia que nos terminó en esta situación de una enorme confusión. Yo creo que hoy la policía actuó como tiene que actuar, cumpliendo con el protocolo que la justicia nos impartió, cumpliendo con lo que la policía nos ha dicho. Cuando hay un grado de agresividad así, lógicamente la policía tiene que actuar. ¿No hay otra manera de que la policía actúe? Por supuesto que hay otra forma de que actúe la policía, es que no sea agredida. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley. Y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo, hay que cumplirlo. La policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de una orden judicial, hizo lo que tenía que hacer, actuar. Tratando de que los responsables de estas actitudes que atentan contra la libertad de trabajo y circulación, después se hagan cargo de lo que hacen. La realidad cambió, nosotros no estamos de acuerdo con lo que hacía el gobierno anterior. Y total, no estamos de acuerdo. Bueno, creemos... hasta ahora, ministra, con todo respeto, mucho no se nota, ¿eh? Bueno, hacía falta un poquito de palo, yo diría, ¿ok? Esto de PepsiCo, por ejemplo, y un par más. Yo creo que tenía que haber aplicado muchísimos más. Hay quienes le están pidiendo mayor represión. Ahí lo veías a Carlos Rodríguez, exministro de Carlos Menem. Vamos a ver un poco cuánto dinero gastan en cada una de las cosas. ¿Cuánto sale, por ejemplo, ese gas pimienta que hace tanto daño? A verlo. Carabina Paintball, 18.265 pesos. Y compran decenas de miles. Vamos a ver un escudo. Escudo antidisturbio. Mirá qué lindo nombre que tiene. ¿Sí? Ahí están. El escudo antidisturbio cuesta 6.665 pesos. La escopeta repetición, balas de goma, esa que te mostramos recién, cuesta 12.650 pesos. Ese es el precio de la represión. Eso es lo que está dispuesto a gastar el gobierno nacional, en vez de gastarlo, por ejemplo, en aumentarte el salario, en salvar a las empresas que se caen, en entregar medicamentos. ¿Vos sabés cuánto sale un carro de infantería? ¿Lo podemos mostrar? Ahí está el carro. Ese carro cuesta 12 millones de pesos. Eso es lo que está dispuesto a gastar el gobierno de Cambiemos para reprimir los reclamos de los trabajadores, que claramente van en aumento, porque si tenías un desempleo del 6% y ahora tenés uno del 12% en el conurbano, hay el doble de desocupados y hay el doble de personas dispuestas a reclamar por su salario. Eso es lo que están invirtiendo, por ejemplo, en gas lacrimógeno, este que tengo acá. ¿Sí? Cada uno de estos cuesta 1.400 pesos y compran miles. Se preparan para una especie de guerra interna contra los trabajadores, contra el pueblo. A ver, ¿qué es lo que te genera este gas lacrimógeno? Es un arma química, irrita instantáneamente ojos, nariz, boca y vías respiratorias. Cuando se inhala, el gas suele causar tos, ahogo, salivación y opresión en el pecho. Eso es lo que está dispuesto a hacer el gobierno de Cambiemos con los trabajadores que se resistan a su ajuste. El costo total de un uniforme tipo Robocop, de esos que estás viendo, es de... ¿Querés pasar algo antes lo otro? Es de 77.900 pesos. 78.000 pesos cada uno de esos. ¿Le comprarán a toda la policía de la provincia de Buenos Aires?
porque son 80.000. ¿Cuántos millones de pesos van a gastar para que todas nuestras policías y toda nuestra gendarmería, todo ese ejército de seguridad interna, sean todos Robocop? ¿Cuánto están dispuestos a gastar? A ver, otra de las cosas en las que está invirtiendo, vos sabés que Macri puede mentirte todo lo que quiera en la tele, pero cada vez que sale, es rechazado por la población. Toda esta fuerza y toda esta inversión que se está haciendo es también para que el presidente pueda desplazarse, aunque sea unos minutos, en Argentina. En la época de la dictadura, los militares no andaban por la calle. Bueno, Macri, y acá tenés estas vallas, dicen que la industria de las vallas es una de las únicas que está creciendo, tampoco puede. Entonces invertimos, gastamos guita en cuidar a Macri cuando sale a la calle. Vamos a ver el costo, por ejemplo, de la visita a la matanza de Macri del otro día. ¿Cuánto costó esa visita de Macri a la matanza? 2.300.000 pesos. ¿Vos sabés cuántos medicamentos podías haber comprado para los jubilados si tuvieras un presidente que puede andar por las calles? Ese es el precio de la represión, ese es el precio de un gobierno que, como te está eliminando los derechos, ya no puede caminar por las calles. El presidente no puede caminar por las calles, no porque los que están alrededor sean kirchneristas, porque vos no necesitas un ejército para pelearte con un tipo porque sea kirchnerista. Si vos necesitas un ejército, es porque hay un enorme disgusto en la población y porque vos querés aplacar ese disgusto, apaleándolo lo suficiente como para que se resigne a la pobreza durante toda su vida. Por eso están invirtiendo esa cantidad de dinero. ¿Tenés algún arma más que me quedó dando vuelta, Mariano, que no mencioné recién? ¿Sí? A ver, solamente en estos meses de 2017, el gasto total en este tipo de armas, en este tipo de herramientas de represión, fue de 1.287 millones de pesos. Repito, inversión total en represión, Gobierno Nacional, 2017, 1.287 millones de pesos. La cantidad de armas que está comprando en este momento, y no solo Macri, sino también Larreta, tiene un costo de miles de millones de pesos. El gobierno de Cambiemos se prepara para una especie de guerra civil contra los trabajadores, contra los sindicatos, contra las organizaciones sociales, contra los jubilados, contra los niños, contra las mujeres, contra los que defiendan los derechos humanos. Está comprando, y aquí tenés estas armas, todo tipo de armas, las más sofisticadas, las más caras, las más modernas, capaces de generar enorme daño a la población, como nunca se compró desde la vuelta a la democracia en 1983. Como nunca se compró desde 1983. Nunca tuvimos un gobierno capaz de semejante represión, como la que hemos visto, mírala. El gobierno, ¿sabe lo que nos dijo el comisario? Que es orden directa de la presidencia de la nación. Y estábamos cumpliendo lo que habíamos acordado, estábamos liberando el Metrobús para empezar una campe, como acordamos con el Federal Operativo, nos llaman a negociar y reprimen. Y lo más
20 millones se llevó por el cierre de esta fábrica. Y esto, para los trabajadores, esto se tiene que cortar. ¿Por qué gasta el gobierno de Cambiemos más dinero en reprimir que en solucionar los problemas? ¿Por qué gasta más dinero en reprimir que en satisfacer los reclamos del que es reprimido? Solo con estas pocas cosas que nosotros pudimos averiguar y certificar y chequear, con ese dinero que te mostramos recién en unos pocos meses, se podían haber, por ejemplo, entregado 1.287 repros, que es el dinero que se le daba antes a las empresas cuando tenían una situación de emergencia para pagarle a los trabajadores. 429.000 repros. 1.287 millones equivalen a 430.000 repros. Quedémonos acá, Mariano, porque este es el gran dato. Nosotros no sabemos todo lo que compró el gobierno de Cambiemos. Nosotros pudimos acceder a la información de estos meses que llega a 1.287 millones. Con esa plata se podían pagar 430.000 repros. Es decir, se podían satisfacer las necesidades de 430.000 trabajadores. Pensá en la represión de PepsiCo. Se podía, poneme la placa, con esa plata pagar 75.000 sueldos de PepsiCo. Y eran 600 trabajadores. Se podían pagar 75.000 sueldos de PepsiCo. Pregúntate ahora nuevamente, y hacelo conmigo ese ejercicio, ¿por qué el gobierno de Cambiemos, si tiene dinero para pagar los repros, para mantener el empleo, para pagarle los sueldos a los de PepsiCo, para medicamentos, para jubilados, ¿por qué lo gasta en armas? Porque necesita cambiar una cultura que se generó en los últimos 12, 13 años de derechos laborales, de derecho a consumir, de derecho a tener vacaciones, de derecho a comprarte una heladera, un celular, unas zapatillas para los pibes. Tiene que convencerte, por las buenas con la tele o por las malas a palo, de que tu vida ya no va a ser más así. Así que hay una cantidad de personas que todavía creen lo que le dice la televisión y le echan la culpa un día a la pesada herencia, otro día a los inmigrantes, otro día a las mafias laborales o cualquier cosa que le diga el presidente de la nación. Pero hay cada vez más ciudadanos argentinos que ya no creen en eso. Para ellos son los palos, para ellos son las itacas, para ellos el gas lacrimógeno, para ellos el gas pimienta, para ellos los carros hidrantes. Miles de millones de pesos invertidos en cambiar la cultura de un pueblo, en que un pueblo se resigne a perder sus derechos. La derecha siempre es violenta. Macri es violenta. Cambiemos es violento. Y todavía no hemos visto nada. Esto recién empieza. Dentro de un rato, Horacio Gorbisky te va a hablar de un tema que está muy relacionado con esto. Dentro de un rato, Juana Morín te va a mostrar por qué eligieron a Oscar Aguad como ministro de Defensa en un momento en que el país es capaz de hacer estas cosas. Che, ¿no vino Pepe? ¡Cadete! Sí, ya te lo paso, espera que ahora que... ¡Epa! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Estoy laburando, ¿me dejas pasar, por favor? Para que ya te lo paso a Roberto. Permiso. Roberto, no... Che, déjenlo que trabaja conmigo. ¿Qué pasa ahí? Roberto, ¿le puedes decir algo? ¿Qué pasa ahí? Decirle que yo trabajo con... Déjenlo pasar al pibe. Permiso. Pero ¿qué la pasa? Puta madre. ¿Quién es el jefe? ¿Con quién hay que hablar? Dios santo. ¿Quién es el jefe? Permiso, dale. ¿Quién es el jefe? Oficial Palazzo, ¿cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Es Morochito, ¿no? Sí, ¿y qué? Morochito, ¿tiene DNI? No. ¿Cómo no tiene DNI? No me provoque, ¿eh? No me provoque porque vamos a tener que reprimir, pasar al pibe. No, ¿por qué va a pasar? ¿Tiene DNI usted? Sí, que tengo. ¿Tiene DNI? Muéstremelo. Pero la... Muéstremelo.
Dios santo, vengo siempre acá yo. A ver, pase. Trabajo... ahí está. Pase. Ahí está. A ver, quieto. Pero Roberto. Déjelo al pibe, che. Es muy peligroso, ¿eh? La gente está muy peligrosa, ¿me entiendes? Mire lo que es esto. Mire lo que es ¿Para esto. qué lleva el palo ese? ¿Cómo para qué llevo el palo este? ¿Ves? ¿Qué hace? ¿Le duele? ¿Qué hace? ¿Le duele? Es que usted está hurgueteando pelo en el huevo. Está hurgueteando pelo en el huevo. ¿Por qué no va al gimnasio? ¿Por qué no va al gimnasio en vez de aceptar la felicidad que tiene el pueblo argentino? Yo no le pegaría, igual te digo, es un consejo nomás, pero vos tomalo como vos quieras, disculpame que yo me meta. No, porque lo conozco un poco, pero es un tema tuyo. ¿Eh? ¿Lo deja pasar al pibe? Es un segundo. Escúcheme una cosa, usted que ahí lo estuve escuchando, que toda la inversión y la inversión, ¿qué piensa? ¿Que hay que invertir en hospitales? Si nosotros no tenemos estos equipos de seguridad. Y si ustedes lo van a cagar a palo, mejor que vaya a un No tenemos hospital. estos equipos de seguridad. ¿Cómo llenamos los hospitales, Navarro? Y además enfrentar a los trabajadores. ¿Cómo se enfrentan a los trabajadores? ¿Cómo? Son zombies que muerden. Mire, Navarro. Mire la mordida que tengo acá. ¿Seguro fue un trabajador? Sí, muerden, pero muerden porque tienen hambre. Sí. Pero ¿sabe cómo duele? Por culpa de ustedes. Y hay que reprimir a los docentes, porque los docentes es un flagelo impresionante. ¿eh? Sí, trabajan con armamento muy peligroso. Tizas. Alumnos. Borradores. Borradores. Desprendimiento de retina tuve con un borrador, Navarro. Ajá. Sí. Bueno. ¿Y los jubilados? Sí, hay que enfrentar a los jubilados. Estos equipos son necesarios para enfrentar a los jubilados. Ajá. Sí, hay que enfrentar a los jubilados. Andan con palos, Navarro. Son bastones, jefe. ¿Cómo? Son bastones los... Ah, son bastones. Sí. Bueno, son bastones, pero duelen, golpean. Y además no se preocupe, porque ahí estuve escuchando que usted dice que no sabe cuánto dinero están invirtiendo. Sí. El gobierno ya tiene pensado cómo recuperar el dinero. ¿Cómo? Se lo va a alquilar a strippers. ¿No sabe cómo sale el polirepresor? No. Para la despedida de soltera. No. Sí, impresionante. Impresionante. Se lo va a alquilar y ahí va a ir recuperando Tiene todo. cara de milico en serio. Es un honor. No se lo digo como un... Es un no honor. es una virtud. No, es Es un el, elogio. es el bigote. Yo creo que por ahí... No me provoque, Navarro, porque vamos a tener que reprimir. No me provoque, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, salí de ahí, maravilla. ¿Qué pasa? Patricia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pato? Ahí está, es mi amiga. Sí. Ahí está, le voy a decir. Ah, ok. ¿Tenés las papas fritas? Sí, las chilenas son más ricas. Ok. Ya Me está, tengo que ir, ¿eh? ¿Lo deja pasar al Está bien, pibe? ahí está. Ya te atiende, dame un segundito. Yo encantado, mucho gusto. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ahí está. Dame un segundo que lo tengo acá, está justo en medio de un operativo. Yo le diría, jefe, que es el bigote, viste que Macri lo tenía también y cuando se lo sacó le empezó a ir mejor. Es un consejo nomás. Pero ¿Saque el bigote? No, eso es nada más una Lléveselo recomendación. si es posible a los... Ya te lo paso, para que tengo una llamada para vos. A Sí. ver. Controlan todo Escuchame, acá, ¿eh? está al aire, así que hacela breve, ¿eh? Si ven algo raro, lo estoy observando, ¿eh? Toma. ¿Quién es? Ahora fíjate vos. ¿Hola? ¿Qué tal, Navarro? Feynman habla. ¿Qué? Feynman, ¿qué quiere? Llamé para hablar en este programa de charuteros, ¿eh? Porque yo creo que está bien gastar plata en la policía. Sí, no esperaba otra cosa de usted, sí, ¿Eh? sí. Mira, Navarro, hay que combatir a la izquierda trosca violenta. Sí. ¿Eh? Porque una cosa es la izquierda caviar, Ajá. como son Iván Porroski, Darío Engaño, Sí, sí. Juana Morrín, Sí, sí. Berretín. Sí. Y otra cosa es la izquierda trosca y violenta, como el chiquito este, Ajá. el rapete, el carete. Así que usted está de acuerdo en pegarle a los trabajadores. Mira, hay gente que confunde represión con orden. Vos Ajá. sos uno. ¿Eh? Hay gente que se queda sin trabajo, Sí, que en vez de cobrar la indemnización y ponerse una cervecería artesanal, sí. protestan con palos, gases Sí. y la cara tapada. No, los ¿Ah? que tiran gases son ustedes. Mentira, mentira, mentira. Mira, hay algunos que confunden orden con represión. Sí. Mi papá cuando era chiquito, ¿Cuándo era chiquito él o usted? cuando yo era chiquito, Ah, me enseñó una cosa. sí. Hay que ser bueno con los buenos y malo con los malos. Pero los trabajadores de PepsiCo son buenos. Mira, si vos cortás una calle Sí, o haces un piquete, sí. sos malo, sos malo. Después nos quejamos cuando Sí. vemos nenes tomadores de colegio. Sí. ¿Cómo no van a salir así
si el ejemplo es un papá piquetero. Esos son su especialidad, los pibes de colegio. Claro, Sí. Los pibitos que vos defendés, Sí. que se fuman un árbol, se toman una pileta de cerveza. Sí. Sí. Mira, una cosa para ir cerrando. Sí. A Estados Unidos le hicieron grande 2 frases. A ver. La primera, estás despedido. Ajá. La segunda es sí a la flexibilización laboral. Sí, escuché que usted la apoya. Sí. ¿Te quedó claro, Navarro? Sí. Sí. Bueno, Feynman, te tengo que dejar. Deja de fumar charuto, por favor. Está bien. Que siga muy bien, ¿eh? Te mando un abrazo. Chao. Salud. Chao. Sí. Horacio Orbisky. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Roberto? Estoy preocupado. ¿Viste todo esto? Vi todo esto y realmente estoy preocupado. Llegaron las inversiones. Bueno, además hay un nexo entre ambas cosas que lo planteó el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, en el viaje que hizo recientemente con el ministro Garabano a Estados Unidos, donde fueron a una mezcla de cosas, fueron a buscar datos sobre la corrupción del gobierno anterior, que es una obsesión del gobierno actual, fueron a hablar de cuestiones de seguridad, de compra de material, lo cual estuviste mostrando algunas cosas recién, y Bursaco hizo una declaración notable, dijo, yo sé que este tipo de alineamiento que estamos planteando tiene riesgos, pero también tiene beneficios, porque así vamos a conseguir inversiones. Es decir, están vinculando la obtención de inversiones extranjeras con la represión del conflicto social. Y lo dice en forma explícita el secretario de Seguridad. Vos lo dijiste en el caso de PepsiCo. Sí, lo dije, pero lo dicen ellos además. Es muy... Y además es absolutamente falso. En primer lugar porque la inversión extranjera no puede venir a un lugar donde no hay consumo, donde está paralizado el mercado. No va a haber, salvo inversión de pillaje, de saqueo, en cosas muy específicas. Pero lo que se necesita para movilizar la economía no va a venir de esa manera. Así es. Ahora, por otra parte, lo que vemos es que hay un reflejo represivo muy articulado con algunos sectores de la justicia, con algunos sectores del periodismo, de lo cual tuvimos el domingo pasado, mientras nosotros estábamos aquí hablando de otro tema, en otro programa de televisión se hizo una presunta entrevista a un pibito de 11 años, el polaquito, el famoso polaquito, que, digamos, yo estuve repasando durante la semana todos los elementos de esto, y el conductor del programa dijo que habían ido a hacer una nota a un jardín de infantes que había sido objeto de un robo. En realidad no era un robo, era un hurto, porque no hubo violencia. Yo además no he visto que ese programa haya hecho nunca notas sobre robos a jardines de infantes. Claro. Y cuando salían, de casualidad, absolutamente de casualidad, dijo el conductor, ¿quién aparece? El pibe acusado del hurto al jardín. Y le hacen una entrevista, en la cual él se incrimina de haber cometido un homicidio, que no es cierto, no lo cometió, pero, digamos, contribuye a redondear la imagen del peligro social, del pibe chorro, contra el cual hay que actuar. Y hoy en Página 12, por ejemplo, se publicó la fotografía de un auto contra el cual está apoyado el periodista del canal del Grupo Clarín mientras realiza la entrevista con el pibe. Y se ve la chapa, la tenemos ahí a la vista. Está al aire, sí, esa es la chapa del patrullero. No patrullero, es un auto particular cuyo propietario es el subsecretario de Seguridad del municipio de Lanús, el segundo de Diego Kravetz, que es el secretario de Seguridad. ¿Estaba ahí por casualidad también? También, estaban todos por casualidad allí. Evidentemente es una nota que está previamente arreglada con el objeto de transmitir esa imagen. Kravetz, incluso en un programa posterior, en otro medio, da la identificación completa del pibe, da el nombre completo, lo cual es un delito, no se puede dar el nombre de un menor.
En la entrevista que le hicieron, la presunta entrevista que le hicieron, estaba pixelado el rostro, pero de todos modos era reconocible. Se reconocía además, la voz también. Se reconocía la voz, además había un patrullero a la vista que estaba también en el lugar, y además pasaron fragmentos de cámaras de seguridad del municipio de Lanús, donde se lo ve al pibe sin ninguna distorsión de imagen ni de sonido, en una moto robada, intentando robar una camioneta y consumiendo lo que el municipio dice que eran sustancias prohibidas. Sí. Ahora, a mí me interesa ir más allá de la anécdota de este episodio. Es decir, ¿en qué contexto se da? Hay una ofensiva, hay una forma de control de los varones jóvenes de los barrios populares por medio de la violencia. Y hay una situación de alarma social que se transmite al conjunto de la sociedad para que, digamos, identifique a los pibes como un enemigo contra el cual hay que actuar ablandando garantías procesales, aumentando penas, de modo de defender a la sociedad contra ese flagelo. En el año 11, hace 6 años, un fiscal de La Plata, que se llama Rubén Sarlo, hizo una denuncia que había grupos parapoliciales o de vecinos que se estaban organizando para hacer una tarea de higiene social, es decir, un escuadrón de la muerte para eliminar a lo que ellos llamaban elementos indeseables. Y un defensor, en el año 13, Julián Axat, defensor de menores de La Plata también, hizo una denuncia a la Suprema Corte de Justicia bonaerense señalando que en el lapso de un año, del 12 al 13, había habido 6 casos de homicidios de chicos de 11 a 17 años y señaló los aspectos comunes a todos esos casos. Algunos aspectos comunes eran previos a los homicidios. Eran chicos que habían denunciado haber sido hostigados por la policía, haber sido detenidos por la policía, haber sido golpeados por la policía y haber sido abandonados por el Estado que debía protegerlo y que es garante legalmente de la situación de esos chicos. Es decir, igual que en el caso del polaquito, que la mamá dice que estaba buscando hace años que lo atendieran, que lo trataran, y no tenía respuesta en ningún lado, lo mismo había pasado en estos 6 casos. Y después de los homicidios, el defensor Axat señala bajo estándar investigativo, delegación en la propia policía acusada de haberlos hostigado a estos chicos, ellos tienen que investigar cómo los asesinaron. No hay imputaciones ni de los fiscales ni de los jueces, con lo cual la investigación se cierra rápidamente sin ningún avance, sin que se esclarezca nada, y los muertos allí quedan. Y esto transmite un mensaje absolutamente de impunidad. Esa denuncia que él hizo a la Suprema Corte de Justicia, la derivó a la Procuradora General Falvo. Ella se la envió al fiscal de La Plata, Paulini, y Paulini la guardó en un cajón donde todavía está hasta el día de hoy. Con lo cual, el mensaje es que a estos chicos se los puede matar y no hay ningún problema en matarlos. Y, digamos, es como para pensar que la próxima vez que sepamos del polaquito será cuando un policía lo mate, porque esta es la regla de lo que está pasando. Ahora, el grupo Clarín le da sustento intelectual a lo que está haciendo el gobierno, porque un día le echa la culpa a los inmigrantes y hay un proyecto para echar a los inmigrantes de la ciudad y de la provincia. Otro día le echa la culpa a los chiquitos y entonces hay un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Y en cada uno de esos buscamos culpables y no nos concentramos en lo que está generando la crisis. Bueno, hay un escritor argentino que se llama Jorge Asís, que bautizó, digamos, este tipo de periodismo como el periodismo patrullero. Claro. Ahora, él lo hizo en referencia a los programas políticos y a los señalamientos que el periodismo patrullero hace contra dirigentes políticos. Ahora, ese periodismo patrullero en realidad comenzó antes que los programas políticos y comenzó con señalamientos justamente de este tipo a los llamados pibes chorros. Y ahora da la vuelta
y esto ya se convierte en parte del prime time, del horario central. Claro. Lo mismo que pasó con los programas de chiventos, que también empiezan a la tarde y terminan a la noche y terminan invadiendo los espacios de la política. Ahora, vos hablabas del proyecto de la reducción de la edad de imputabilidad. Bueno, el ministro Garabano dijo que a la raíz de este episodio daban marcha atrás y por el momento no lo iban a tratar. Lo cual muestra una cierta astucia política, porque instalan el tema y al mismo tiempo toman distancia. Y simultáneamente, durante la campaña para la elección de la provincia de Buenos Aires, Lada Buena y Elisa Carrió hicieron una referencia a los problemas de la falta de protección a los chicos, porque dicen que tenemos que ocuparnos de lo que pasa antes y no ocuparnos cuando llegan los chicos a cometer un homicidio. Que por otra parte, los chicos son asesinados, no son asesinos. Es decir, la cantidad de homicidios cometidos por chicos es minúscula. Es mucha mayor la cantidad de asesinatos de pibes cometidos por la fuerza de seguridad que la de pibes que cometen asesinatos. Y buena parte de esos hechos están a cargo de policías que están fuera de servicio. Tenemos un gráfico al respecto que refiere nada más que a 4 meses, los primeros 4 meses de este año, donde el 80%, 31 casos contra 8, fueron cometidos por personal policial fuera de servicio. Ahí hay una reforma legislativa importante. ¿Por qué un policía que está fuera de servicio tiene que llevar su arma? Para usarla de cualquier manera con los resultados que estamos viendo. Ahora, nosotros tenemos, por un lado, actitudes de cinismo como la de Kravitz, que dio una serie de entrevistas donde fulminó al pibe, no reveló que ese auto particular que estaba ahí, contra el cual estaba apoyado el periodista, era de su segundo, que además es un comisario que fue exonerado de la policía y que tiene que explicar dónde fueron a parar 200 kilos de cocaína que desaparecieron, que estaban bajo su responsabilidad. Entonces tenés por un lado el cinismo de Kravitz y por otro lado la hipocresía de Lada Buena y de Carrió, porque la ley de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires existe y no es una mala ley. Y esa ley marca que los chicos en conflicto con la ley penal tienen que entrar al sistema de protección de niñez y adolescencia con una serie de casas de abrigo, se llama, donde tienen que estar atendidos, tienen que tener terapeutas, tienen que tener atención médica, tienen que estar contenidos por el Estado, que tiene, de acuerdo a las convenciones internacionales, un deber de garante frente a los chicos. Pero ¿qué pasa? No se cumple. Yo estuve viendo un poco cuál es la situación. No hay medicamentos, por cierto, no hay médico, hay un enfermero nada más. Si hay que trasladar a un chico para alguna atención, no anda la ambulancia. No tienen alimentación necesaria, no tienen se llaman casas de abrigo, pero no tienen abrigo. Entonces, es una hipocresía decir tenemos que ocuparnos de atender a los chicos antes que cometan el homicidio. No lo hacen. No es un problema de la ley, es un problema de definir prioridades. La prioridad es comprar estos fierros que vos mostraste y no preocuparse por los pibes. Ahora, si te quiero pedir si te podés quedar un rato, porque dentro de un rato vamos a contar quién es Oscar Aguad, el hombre que Macri eligió para estar al frente de esas Fuerzas Armadas, que se supone que durante todos estos años estuvimos intentando democratizar, ¿sí? La complicidad, el encubrimiento de Oscar Aguad a genocidas. Esa prueba la tiene Juana Morín, lo vas a tener al hombre que fue amenazado y atacado por Oscar Aguad cuando era ministro de Seguridad de Córdoba. Está exiliado en Dinamarca, le hicimos un reportaje exclusivo, es una nota de Juana Morín que muestra quién es el nuevo ministro de Defensa, el hombre que pusimos en este momento tan particular del país. Mirá lo que estás, por favor, mostremos el resto de las imágenes. El hombre que pusimos a cargo
de las Fuerzas Armadas. Eso te lo va a cantar Juana Morín ahora en unos minutos. Está Darío Gaño con la segunda parte de la privatización de ARSAT 3. Durante toda la semana se habló de eso. Darío Gaño te va a sumar hoy datos tan importantes como los que te contó la semana pasada de la primera gran privatización que se ha hecho en Argentina. Pero ya está, digo, los medios son hoy un dato político fundamental en la Argentina. Nosotros los analizamos como podemos. Te dejaron llegar al final. Ahora sí, permiso. Buenas noches. Bien. ¿Sabés qué me dijeron? ¿Qué? Adelante del barril. Así Adelante puedo apoyar del el barril. casquito y puedo apoyar el morral. ¿Vos estás bien? Sí, casi me cagan a palo. Bueno, está bien, son cosas que pueden pasar, Roberto. Mirá, varias cosas tengo para contarte que estuve viendo durante toda esta semana. Vamos a arrancar, por supuesto, con la protagonista de todo esto, que es... Patricia Bullrich. Efectivamente, Así que es. dio esta semana, dio letra con un posteo de Instagram. A ver. ¿Usas Instagram? No. Bueno, deberías. Así vamos a arrancar esta sección, este nuevo domingo, con una maravilla de Patricia Bullrich que dice así: me pone muy feliz poder quemar tanta droga. Volvé, Feynman. Me pone muy feliz poder quemar tanta droga. ¿Quién lo dijo? ¿Un rockero quizás? No. Lo dijo, en este caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero otra cosa que comenzó esta semana y que quería traértelo, Roberto, para que vos lo veas, es la campaña del miedo 2, el regreso del Jedi, porque hay una nota muy interesante que salió esta semana en el diario La Nación, que también la traje para compartirla con vos. No sé si la podemos ver. La nota, si no me equivoco, es de Laura... ¿Por qué Cristina no puede volver? ¿Por qué Cristina no puede volver? Laura Hasta Di acá, Marco. Exactamente. Laura Di Marco, recordemos que es la autora del libro de la Cámpora, que en la página 1 decía que los dirigentes de la Cámpora se reunían en Córdoba y Tucumán, que son paralelas. Ella es Laura Di Marco. Esto no es un chiste, ¿eh? No es un chiste. ¿Por qué Cristina no puede volver? La pesadilla no terminó. Si a Cambiemos le va mal, ella y su séquito retornarán con el cuchillo entre los dientes y sed recargada de venganza. Castrarán cualquier sueño de cambio y el populismo se instalará por décadas. El 50% de la sociedad argentina vivió el kirchnerismo como un trauma y aún experimenta ese estrés residual. ¿Eso salió en el diario? Terror, muerte, kirchnerismo y muerte. Samba, asesino y 678 en loop por los siglos de los siglos. Eso salió en el diario La Nación. Periodismo independiente. Periodismo independiente. Otra cosa que salió, en este caso no en el diario La Nación, sino en Infobae, es una mala noticia. Sin embargo, a mí hay una cuestión chauvinista que siempre que Argentina aparezca en los rankings me gusta de alguna manera. Pero la noticia es realmente mala, es que el precio de la leche en nuestro país es el segundo más caro del mundo. Algo que, bueno, venimos conversando acá en este programa y en el Destape todas las semanas, la suba del precio de los alimentos. Bueno, ¿qué pasa? Dios te da, Dios te quita. La leche está cara. Ahora, viste que el gobierno tiene esta tendencia de pedir que nos reconvirtamos. Bueno, también piden que reconvirtamos nuestros hábitos de consumo, porque si no podemos consumir leche, podemos consumir el nuevo boom de la industria nacional, que es la birra, Roberto. No sé si a vos te gusta, si le entrás. Solo la artesanal. Bueno, excelente. Entonces estás muy a tono con Esteban Bullrich. Cerveza artesanal, el consejo de Bullrich a los despedidos de La Matanza. Vamos a repetirlo, no hace falta editorializar demasiado, ¿no es cierto? No que la tomen. No, que la produzcan. Que se hagan empresarios, produzcan cerveza artesanal, la vendan y se llenen de guita. Exactamente. ¿Quién no ha hecho cerveza artesanal alguna vez en la casa? Yo los domingos de la tarde, cuando estoy así medio que no tengo nada que hacer. No tengo nada para mirar. Estoy entre ver Netflix y hacer cerveza artesanal. Efectivamente. Bueno, esta es la sensibilidad que caracteriza a los funcionarios de Cambiemos. Antes había aconsejado que sigas curso de piloto de drones. Bueno. Que aparentemente era un poco más caro. Es un poco más caro, por eso cerveza puede hacer casi que cualquier cosa. La ha hecho Homero Simpson. Por eso. Después que te salga bien o te salga mal, ya es otra cosa. Pero bueno, tampoco ellos tienen un estándar de calidad demasiado alto. Hablando de sensibilidad, vamos a trasladarnos a otra parte de la provincia de Buenos Aires, en este caso a la ciudad de Mar del Plata, que está gobernada, vos sabés, por Arroyo, un tipo que, ¿para qué te traje? Los muchachos de acá, Feynman. Los muchachos de acá le tienen miedo. Ahora, peor que Arroyo es la gente que trabaja con Arroyo, en este caso su secretario de Salud, Gustavo Blanco, que tuvo que responder una pregunta que querían consultarle sobre la gente en situación de calle. Y dijo lo siguiente. Si sabemos cuánta gente vive en situación de calle, si sabemos que esa gente no se quiere a otro lugar,
porque he hablado con la gente y no se quiere ir de ese lugar. A la señora que está acá en la calle San Martín, creo que hemos ido 17 veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito vuelve al lugar donde se siente cómoda. ¿Vos querés agregar algo? Porque para mí, como un perrito, dijo este secretario de Salud. A mí me pidieron por favor que cuando lea esta noticia te cuide y te pida por favor que no acotes nada. ¿Puede ser? Es la sensibilidad. Perfecto, listo. Pensé que ibas a decir alguna de tus... pero no. Bueno, nos vamos de este país, nos vamos un ratito a un país vecino, que también está atravesando una situación complicada en la relación entre la justicia y la política. Sí. En este caso vamos a hablar de Brasil. Luis Inácio Lula da Silva, vos sabés que fue condenado por un juez que es el juez Moro. Sí. Bueno, reprodujeron, si no me equivoco, es en TN, la nota de TN, reprodujeron parte del diálogo que hubo entre el juez Moro y Luis Inácio Lula da Silva, que es una conversación, como me contesta mi mamá los mensajes de texto, casi monosilábica. Así respondía Lula, no sé si podemos ver la placa, ahí está. Crónica del duelo del año, Lula versus el juez Moro. No es Yanina Latorre contra el marido, sino que es Lula versus el juez Moro. Escuchá lo que dice. Moro tenía no más de 10 preguntas, pero quería interrogarlo por varias horas, entonces las repitió decenas de veces. Bueno, él es una forma. Es incisivo. Claro. Y Lula respondió lo mismo cada vez. ¿El departamento es suyo? No. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Entonces no es suyo? No. ¿Ni un poquito? No. O sea que usted se niega a que sea suyo. Lo niego. ¿Y cuándo lo compró? Nunca. ¿Y cuánto le costó? Nada. ¿No sabes que todo lo que pasa ya pasó antes en otros lados? O pasó en Star Wars o pasó en Los Simpsons. En este caso, este diálogo se reproduce acá, mira. El benévolo e iluminado presidente y director general de la cadena mundial de mini supermercados. Podéis hacerme 3 preguntas. Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Espero que los haya iluminado. Todo esto ya pasó en Los Simpsons. Todo esto ya pasó en Los Simpsons. Volvemos un poquito a la campaña del miedo, porque en este caso el cronista nos adelanta que, por suerte, el año 2017 es malo, pero vos sabés que todos los años después arranca uno nuevo. Sí. Bueno, el 2018 va a ser malo también. No. Eso nos dice el cronista. ¿Por qué? Porque el título de esta semana del diario del cronista es el siguiente. La herencia inflacionaria obligará a un mayor ajuste del gasto durante el 2018. Y acá yo tengo una pregunta que la quería compartir. Pero la herencia es de 2015. No. La herencia es la herencia total. Bueno, viene desde la época de Rivadavia, ya, qué sé yo. Ah, los tipos están tratando de arreglarlo desde 1810. Exactamente. O antes, por los originales. Por eso dicen que es pesada. Si fue una herencia de 12 años... Por eso es pesada. Claro. Más pesada la de Franco Macri, pero esta también es pesada. Bueno, yo lo que tengo es una pregunta para compartir con vos y para compartir con todas las personas que nos están mirando en este momento, que es la siguiente. Si cuando ellos decían que no iban a ajustar, sí, ajustaron, ahora, que dicen que van a ajustar, no agarre la carabina. Mamá, ¿para qué te traje Roberto Navarro con un arma más peligrosa? ¿Para qué te crees que compraron esto? Dios mío, Dios santo. Bueno, tengo una buena noticia para cortar un poquito con esta mala racha. A ver. Bueno. Ponémela del banco, Marian, por favor. Una buena noticia. Con una selfie y sin ir al banco se podrá abrir una caja de ahorro. ¡Bien ahí! Excelente. ¡Bien maravilloso. Ahí! Hay un solo problema que es el ahorro, pero bueno, la selfie se la puede sacar cualquiera, ¿no? Menos, sabemos, Oscar Aguad. Problemas con la indumentaria. Yo te digo problemas con la indumentaria, vos me vas a decir... Es una buena noticia, en serio. Es una buena noticia, sí, por eso. Yo que tengo muchos problemas para hacer trámites burocráticos, y con la selfie me llevo bastante... ¿Qué lo parió? Piqui y me abrí una caja de ahorro. Después lo que cada uno ahorre, bueno, se encargará otro gobierno. Problemas con la indumentaria, Roberto. Yo te digo problemas con la indumentaria y vos lo primero que decís es importaciones. Claro. No, en este caso no. En este caso estoy hablando de... padres que son hermanos y que tienen esta consecuencia directa. El presidente Mauricio Macri visitó una fábrica esta semana. Lo bueno, se puso bien el barbijo. Esto, nobleza obliga, hay que decirlo. El barbijo está perfectamente colocado. Podría haber sido al revés. Sostenido alrededor de las orejas y cubriendo la zona que debe cubrir, que es la nariz y la boca. Ahora bien, bueno, tuvo un pequeño error con los guantes. Ajá. Vos sabés que esa es la parte que va para adentro. Sí. Este quiero que lo miren bien. Este es el hombre que te manda a laburar. Que te dice que tenés que agarrar la pala, laburar los fines de semana, sábado y domingo, mayor flexibilidad. Este hombre, que no se puede poner ni un guante. Pero no es
una característica individual del presidente, es una cuestión colectiva que afecta a todo Cambiemos. Ajá. Porque le pasó algo muy parecido al jefe de gobierno porteño. ¿Ah, sí? Sí, en este caso no con las manos. Ajá. Sino... ¿Pero cómo se con los Y mirá lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta, que esta semana, bueno, no sé si se puede apreciar en la foto, se puso, pobrecito, las botas al revés. Las botas ¿Cómo de Horacio. se puso las botas y se al revés? no sé si ves que está... mirando. Por ahí en las usa así. Por ahí en las usa así. Pero bueno, qué sé yo. Estos son los tipos que después te dicen... No, como esas cosas que te ponen para el pie plano. El tipo te tira tanto así que al final el pie te queda... Aparte, pobre... Porque era medio así. Es medio chueco por ahí. Entonces ahora yo también soy medio chueco igual, pero bueno, sí. la derecha en la derecha y la izquierda en la izquierda. Claro. Es algo básico. Mi título preferido esta semana... A ver. Una maravilla, pero... Bocato di Cardenale. Escucha esto. Tenemos mala suerte los argentinos, ¿eh? No es una cuestión de macroeconomía. Ustedes que piensan que la economía no arranca porque las medidas, porque no se apuesta al consumo interno. No, estamos meados por un elefante. Un poderoso empresario chino quedó atrapado en un piquete y frena millonaria inversión. Se te toma por boludo full. ¡Qué mala suerte! Por eso no venían las inversiones. Se ve que tan importante no era el empresario porque si no se mueve en helicóptero, ¿no es cierto? Claro. No se anda moviendo ahí por la 9 de julio. Mirá. Pero lo más interesante es que el título desprende que el problema fue el piquete, pero cuando vos te metés en la nota, te das cuenta que no. Dice, la petrolera tenía planificado invertir 300 millones durante 2017, pero alegó que el precio a nivel internacional, la caída del subsidio al barril local, el alto grado de conflictividad y los salarios exorbitantes cambiaron la decisión. ¿Y el título? No, bueno, el título es el piquete. Después te dice, no, en realidad es la economía, estúpido, como alguna vez dijo Bill Clinton. Pero bueno, le echaron la culpa. ¿Qué va a ser? Siempre, la culpa es como la patria para el gobierno, ¿viste? Es el otro, siempre. Mi nota preferida esta semana la escribió Marcelo Bonelli. Ajá. Si yo no te decía que era Marcelo Bonelli y simplemente te leía la nota, podría ser Mempo Giardinelli tranquilamente, salvando la distancia en la capacidad de escritura, ¿no? Sí. Pero Marcelo Bonelli escribió sobre Durán Barba, reveló cuáles fueron los consejos de campaña que dio el gurú ecuatoriano. Preciso. Muchachos, no hablen de economía. No hay ningún boludo. Durán Barba bajó línea otra vez que los candidatos no hablen de economía. Tampoco pueden utilizar una fórmula de la cual abusó la Casa Rosada, prometer que las cosas que andan mal comenzarán a mejorar a la brevedad. Yo te quería leer algunos párrafos que había encontrado en esta nota maravillosa que la recomiendo, si pueden ir a Clarín, miren la nota original. La decisión es estratégica, pero implica una bomba política, dice Marcelo Bonelli. El reconocimiento explícito en el máximo nivel del gobierno de que hasta ahora la instrumentación de las políticas no da resultados, sino frustraciones. Otra cosa que dice en esta nota, que por ahí te puede llegar a interesar, es que si Macri no es candidato en el 2019, porque ya parece que le está dando un poquito de gato de esta. Dice, puta madre, ¿por qué me metí en esta? Bueno, si él no es candidato, Macri ya dijo, mi candidato, no el mío, no, el de él. ¿El de él? Es Marcos Peña. No, me cagaste la noche, no. Así que vamos comprando los pasajes. Dice Marcelo Bonelli, en otras palabras, transcurrido el 40% del gobierno de Cambiemos, el múltiple equipo económico no pudo ofrecer hasta ahora buenas noticias a la sociedad. Hemos sido engañados, Roberto. Parece ¿Me dicen que que hay un breaking news? Perfecto. Marcelo no está satisfecho. Esto es una maravilla de último momento. Lo incorporamos ahora porque salió esta mañana. Durán Barba sobre el votante duro de Cristina Kirchner. Si nos está mirando algún votante de Cristina, quiero que me diga por favor si se siente identificado con esta acusación. Durán Barba sobre el votante duro de Cristina. Vende marcas falsificadas. ¿Vive de subsidios o está vinculado al narcomenudeo? El narcomenudeo, que no está muy claro qué es, ¿no? Parece una canción de reggaetón. Narcomenudeo. Bueno. El consultor presidencial disparó contra el votante kirchnerista, aseguró que si alguien defiende a la dictadura venezolana, seguramente apoyará a la ex presidenta. ¿Terminamos con un consejo? Dale. Militando el ajuste. Viste que ellos siempre te tiran uno. Mejor mudar tu buen ambiente. Bueno. Vacaciones con extraños, la nueva forma. No, es una... No, por eso estuve toda la tarde pensando el remate, pero ¿qué querés que te remate si
La nueva forma de ahorrar viajes y alojamientos. Te vas de vacaciones con alguien que no conoces. Les aviso que es cierto esto, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a, no, claro, ¿qué vas a hacer si sales con alguien que no conoces? No vas ni a comer afuera. Es cierto. Escúchame, ¿te acordás que...? Se cree que joda, boludo. No es joda. Uno tiene que andar aclarando esto todo el tiempo. Todo lo que yo pongo acá es verdad. En la semana miento un poquitito más, pero el domingo es todo cierto. Escúchame, ¿te acordás que yo antes entré y te di para que tengas un llamado? Sí. Te quedaste con mi celular, después te van a acusar. Y es que Perdóname. Este es el celular, este es el mío. No, ese es el mío. Este es el tuyo. Ese es el mío. Hablé con Eduardo con esto. ¿Viste? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, genial. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Roberto. Buenas noches. Juan, vení. Vamos nomás. A ver, yo adelanté algo recién. Nombraron al ministro de Defensa. Algunos sabíamos más o menos de qué se trataba, lo sabía Horacio Berbisky, obviamente. Lo que trae Juan Amorín es una prueba de cómo el nuevo ministro de Defensa encubrió a los genocidas. Él es parte de todo eso, ¿no? Así es de un nivel de gravedad realmente muy pero muy importante, con muchísima densidad la noticia que vamos a dar en el día de hoy. Incluso fue muy difícil realizar el reportaje con una persona que está exiliada, es el primer exiliado de la democracia argentina. Tuvo que volverse a Dinamarca luego de haber sido torturado, secuestrado y desaparecido durante un mes y medio. Se juntó con Oscar Aguad y Oscar Aguad lo presionó para que dejara de denunciar a los genocidas, a las personas que lo habían torturado. Te lo mostramos ahora, en un minuto, dale. Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. El humano entiende cuando compara. Información real se mide con la misma vara. Baraja mal las cartas que la ampara. Quien te muestra la moneda, una sola cara. Y la máscara más cara la carcajada. Las arcadas más zarpadas, zarparán aguas más claras. Verdad aunque moleste, aunque cueste. Aunque reste respeto, aquel cielo celeste. Puedes cambiar el ente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Ya terminó la espera y no hay escape en esta Oscar Aguad es el nuevo ministro de Defensa de un gobierno que se ha mostrado hasta ahora violento. Se hizo cargo ahora de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que se supone, seguramente, en algún grado se han democratizado en las últimas décadas. Sin embargo, ahora quedan a cargo de un hombre que ya sabíamos, teníamos sospechas, teníamos algunos datos de su complicidad, de su amistad, de su relación con los genocidas. Lo que consiguió hoy Juan Amorín, un documento exclusivo, es algo más concreto, es una prueba de esa complicidad y de ese encubrimiento, Juan. Así es, pudimos hablar con Luis Urquiza, ni más ni menos. Luis Urquiza es un ex policía que se incorporó a la Fuerza Provincial, a la Fuerza de Córdoba, en 1974. Como estudiaba psicología en esa época, fue señalado, sospechado de ser un subversivo infiltrado del ERP en 1976. Estuvo en el Departamento de Informaciones, en el D2, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba. Al poco tiempo, como se negó a realizar tareas ilegales de represión clásica de la dictadura militar, fue secuestrado, fue torturado, recibió 3 balazos, recibió uno en la rodilla inclusive, se fue a vivir a Dinamarca como exiliado político. Lo aceptó Dinamarca a través de las Naciones Unidas, regresó al país y cuando regresó se encontró que sus torturadores formaban parte del gobierno, de la policía, de Oscar Aguad y Ramón Mestre. ¿Sí? Oscar Aguad en esa época era ministro de Asuntos Institucionales de Córdoba. Hoy te vamos a mostrar justamente el testimonio de Urquiza y también te vamos a mostrar distintos recortes de diarios que muestran que Oscar Aguad sabía que había más de 100 genocidas dentro de su fuerza policial y decidió encubrirlos. Y de hecho apretó a Urquiza y le pidió que se callara la boca ante los medios y dejara de denunciarlo. Pero si te parece, Roberto, empecemos viendo el próspero ascenso de Oscar Aguad en el Estado, ¿sí? ¿Qué cargos supo ocupar en el Estado hasta ahora que llega al Ministerio de Defensa? Que es su sueño. A Oscar Aguad le dicen el milico, por nada. Así es. Vamos a ver entonces su carrera en el Estado. Ministro de Asuntos Institucionales del Gobierno de Córdoba, como destacamos recién. Fue interventor de Corrientes. De hecho, tuvo una causa muy importante. Estuvo muy cerca de la prisión por el robo de 60 millones de dólares, o mejor dicho, la desaparición de 60 millones de dólares cuando le tocó ser interventor. Fue no sobreseído, sino que prescribió la causa en el año 2014. Diputado nacional, ministro de Comunicaciones, donde le hizo flacos favores al Grupo Clarín, privatizó el ARSAT 3, como bien mostró Darío Gaño, y ahora sí llega al Ministerio de Defensa, que fue su gran
anhelo. Pero vamos a ver cómo funcionaba la policía de Oscar Aguad en el 90, en la década de los 90, cuando fue ministro de Asuntos Institucionales de Córdoba. Estuvimos hablando con Mariano Sarabia, que es un periodista especializado, y escuchen atentamente cómo funcionaba la policía del milico de Oscar Aguad. Yo creo que Oscar Aguad pertenece a esa derecha más bien neoliberal, es esa derecha que se benefició, ¿no es cierto?, más vinculada a los grandes negocios y que de alguna u otra forma es cómplice del genocidio. Acá hay 30.000 personas desaparecidas que no están porque justamente fue necesario desaparecerlos para implementar un plan económico que se parece mucho al de hoy. Entonces todo cierra, no me extraña que haya impunidad, no me extraña que para Aguad hubiera sido normal que 20 años después, en el 97, siguiera habiendo 100 policías que estaban en actividad y que habían sido torturadores en los 70. ¿Qué sensaciones le provoca hoy por hoy que Oscar Aguad cumpla funciones como ministro de Defensa, ni más ni menos, teniendo en cuenta estos... Lo que te estamos diciendo es que Oscar Aguad tenía en sus fuerzas policiales más de 100 torturadores, genocidas. Él sabía que lo eran y los mantenían. Ese es el hombre que quedó a cargo de las Fuerzas Armadas ahora. Así es, y hay un gran referente, porque uno dice, bueno, 100 genocidas. Hubo un genocida particularmente que se llama Carlos Giannicelli, ni más ni menos, que era el tercero, digamos, en importancia policial. Era jefe de inteligencia criminal de la provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Oscar Aguad. A quien vamos a escuchar ahora, su nombre es Luis Urquiza, lo decíamos recién, es un ex policía que regresó al país después de estar exiliado en Dinamarca y que cuando regresó ve que su torturador, Carlos Giannicelli, estaba a cargo de la policía, ni más ni menos. Vamos a escuchar a Luis Urquiza que nos cuenta su historia y nos cuenta qué es lo que le sucedió en la provincia de Córdoba. Yo en el año 1974 ingresé en la policía de la provincia de Córdoba. Era además estudiante de psicología. Como entramos 5 universitarios juntos en el mismo curso, se nos catalogó como infiltrados, o sea, gente de izquierda que estaban infiltrados dentro de la policía de la provincia. Ya llegando el año 76, me trasladaron a mí a hacer guardia en el departamento de 2 de informaciones, por lo cual ahí pude ya ver los grupos de tareas, cómo traían los detenidos en horas de la noche y bueno, después eran sacados, llevados a lugares o bien desconocidos, o si no a la Perla. Yo fui detenido el día 12 de noviembre del año 76, junto con los mismos policías que habíamos ingresado en el año 74, y se nos acusó de pertenecer a la célula de LER infiltrada dentro de la policía. Bueno, fuimos torturados, yo recibí un balazo en la rodilla, pasamos más de un mes desaparecido en un campo de concentración. Hasta ahí está hablando de lo que le ocurrió a él, cuando fue secuestrado, cuando fue torturado. Recordemos que lo que vamos a mostrar, este hombre está en Dinamarca, habló con Juan por Skype, y es la primera vez que da este testimonio, que él dice, mirá, Oscar Aguad tenía a cargo de la policía al tipo que me torturó a mí. Eso es lo que te estamos contando del ministro de Defensa. Así es. Y te voy a pedir, Marian, si me podés, si podemos escuchar directamente ya a Luis Urquiza y cuando relata puntualmente que regresa al país y qué es lo que le sucede a él, porque se va a vivir a Dinamarca, forma una familia en el exilio, tiene una esposa danesa, 2 hijas que son danesas, y le dice a la esposa, quiero volver a mi país de origen, quiero que volvamos a vivir en Argentina, quiero retomar mis raíces, y cuando regresa al país le sucede esto. Llegamos en el año 1993, bueno, al poco tiempo, comencé a tener noticias de que los grupos, los que habían pertenecido a los grupos de tareas dentro de el departamento de 2 informaciones seguían activos y habían sido ascendidos y premiados por el gobierno radical del doctor Mestre, y llegó ya el año 97 y entonces ahí descubrimos que el comisario Carlos Giannicelli, que estaba ejerciendo el cargo de jefe de inteligencia criminal, que es una persona que había participado en los grupos de tareas, secuestrando, torturando y matando gente. Yo ya lo había denunciado a él y a su hermano, como a otra gente de la de 2 informaciones, en Nunca Más.
en el informe de la CONADEP. También Carlos Giannicelli había estado procesado en el año 87 y bueno, no llegó a juicio porque justo en ese momento salieron las leyes de punto final y obediencia debida. Conocí públicamente en los diarios uno de las personas que había sido torturador y bueno, una de las personas que han torturado a mí. Eso al día siguiente ocurrió que me comenzaron a amenazar por teléfono de parte. Entonces, primero contó el momento en que lo secuestraron, que lo torturaron. Después cuenta que él vuelve de Dinamarca y se encuentra con que su torturador y la gente que trabajaba con él estaba a cargo de inteligencia criminal como empleado de Oscar Aguad. Así es. Estaba encubriendo a un torturador, a un genocida. En las altas esferas de la policía cordobesa que manejaba Oscar el Milico Aguad, es correcto. Pero fíjate el grado de perversidad que hay sobre esto. Vamos a ver quién es Carlos Giannicelli, uno de los genocidas que hoy cuenta con 2 condenas a prisión perpetua, que estaba a cargo de la policía y hacía la inteligencia criminal del gobierno de Mestre, donde era prácticamente jefe de gabinete Oscar Aguad. Estamos hablando de alguien que integraba el grupo de tareas de 2 en la departamental de informaciones. Cuenta con 2 cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Pidió el 2x1, de hecho, este año. Cobre una jubilación de privilegio, por ejemplo, porque no tiene sentencia firme. Cometió 172 delitos entre secuestros, torturas y asesinatos, por supuesto. Bueno, a esta persona se la encontró cuando regresa al país Luis Urquiza de su exilio en Dinamarca. ¿Qué es lo que hace Luis Urquiza? Dice, esto no puede ser así. Esto... no, hay que corregirlo, digamos. Sí. Juntémonos con el ministro, con Oscar Aguad. Te voy a pedir, Marian, entonces si podemos ver cuándo lo llama por primera vez Oscar Aguad a Luis Urquiza y le pide que deje de salir en los medios de comunicación. Luis Urquiza se empieza a hacer públicas sus denuncias, empieza a decir, miren, a mí este señor me hizo esto, esto y esto. Sí. Figura en Nunca Más, figura en el libro de la CONADEP, que fue impreso en la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que Luis Urquiza le pide una reunión a Oscar Aguad. Oscar Aguad le dice que tiene que dejar de hacer estas denuncias. O sea, no solo no echa al torturador, al genocida, sino le dice, deja de denunciar. Así es. Vamos a ver entonces el primer llamado de Oscar Aguad a Luis Urquiza. Llamado al despacho del doctor Aguad, que era ministro de Seguridad y quien estaría a cargo de la seguridad nuestra. Y bueno, le hice mención de cómo era posible que todavía esta gente que había sido mencionada en la CONADEP estaba procesada, que todo el mundo sabía de que habían pertenecido a los grupos de tareas del T2 Informaciones, pudiera estar todavía ocupando cargos dentro de la policía. Me dijo que él no sabía eso. Me pareció a mí una broma, porque si no había leído el Nunca Más el informe de la CONADEP, él como ministro de Seguridad, ¿cómo era posible que yo, un simple ciudadano, supiera más información que él? Dijo él que, bueno, Giannicelli había sido un buen policía, hacía unos meses que había desarticulado, debido a unas protestas sociales que había en la ciudad del Club del Eje, Giannicelli había desarticulado todas esas huelgas y bueno, había sido elogiado públicamente tanto por Aguad como gobernador de Córdoba. A ver, lo que está contando Urquiza es, me llama Aguad para decirme que deje de hacer denuncias y me dice, es un buen policía, desarticuló huelgas, desarticuló protestas, ¿sí? Era un buen policía, por eso un hombre que estaba acusado de 172 crímenes de lesa humanidad. Y cuando dicen desarticuló protestas, desarticuló manifestaciones, protestas sociales, hacía inteligencia al mejor estilo de dictadura. Claro. Buscaba a los infiltrados, infiltraba gente, generaba represiones, disturbios internas. Bueno, hacían ese tipo de inteligencia más al estilo de la década del 70. ¿Por qué hacemos esta nota hoy? Empezamos el programa mostrándote la represión. Ponen a cargo de las Fuerzas Armadas a Oscar Aguad, a este hombre. A este hombre que Urquiza identifica como una de las personas con las que se reunió no una, no dos, sino 3 veces, y en donde Oscar Aguad va a ir incrementando su nivel de agresión y su nivel de apriete a Luis Urquiza para que deje de hacer denuncias. Escuchamos recién a Urquiza relatando su primer encuentro con Aguad. Aguad le dice,
a Urquiza que Giannicelli es un buen policía, que cumple con su rol. Urquiza obviamente no se conforma y va a los medios, va a La Voz del Interior, va a los distintos medios de Córdoba y dice: este señor a mí me torturó, este señor es un genocida, no puede estar al frente de la policía de Córdoba de Oscar Aguad. Fíjate que Oscar Aguad lo vuelve a llamar a Urquiza, lo cita en su despacho y la cosa se pone un poco peor todavía. Vamos a escuchar el segundo relato de Luis Urquiza sobre su encuentro, su segundo encuentro con Oscar el Milico Aguad. Y me volví a llamar a Aguad al despacho porque yo por los medios salía pidiendo que se diera de baja estos 100 policías que estaban en actividad, y me dijo él que no les podía dar de baja y podía hacer una sangría en la policía porque se le iba a levantar la guardia de infantería, y me recomendó que tuviera un perfil bajo porque si no, no podía garantizar mi seguridad. Conversando con mi mujer, con mi señora, decidimos entonces que era mejor salir del país porque no teníamos la seguridad necesaria que nos podía brindar el gobierno de Córdoba. El ministro de Seguridad no nos garantizaba la seguridad necesaria. Nuestra casa estaba vigilada por la misma policía, por un cuerpo especial del éter, y bueno, es así como el 30 de octubre del año 97 salimos toda la familia acompañada por el embajador que fue a Córdoba, y de ahí, bueno, de Buenos Aires vinimos acá a Dinamarca. Bueno, es fortísimo lo que dice, ¿no? Aguad no solo no echaba a los genocidas, no solo los seguía encubriendo, sino que le dijo: cállate porque si no, no puedo garantizar tu seguridad. Es decir, lo amenazó y el hombre se lo tomó muy en serio y se tuvo que exiliar de nuevo. Bueno, la frase que me comentaba Luis en off era: a mí me dijo que me callara la boca, que bajara el perfil, que si seguía haciendo estas denuncias no me iba a poder garantizar la seguridad. Un tipo que estaba custodiado por la propia policía que manejaba su torturador. Es decir, un delirio absoluto que un ministro como Oscar Aguad hiciera una cosa semejante en Córdoba. Ahí escuchamos a Luis Urquiza decidir su segundo exilio. Si él vivía en Dinamarca, regresó al país con la democracia, ilusionado, contento con poder mostrarle a su familia un país diferente al que le tocó despedir a él en la década del 70. Tuvo que volverse a Dinamarca después de esta reunión con Oscar Aguad. Decidió eso. Él me dice que notifica a la embajada de Dinamarca, le dice que necesita volver, que le vuelvan a dar refugio. Dinamarca lo considera hoy un refugiado político. De hecho, Urquiza tiene muchos problemas para venir al país justamente por eso, porque todavía está considerado como un refugiado político y considera que es de peligro que vuelva a la Argentina. Estaba amenazado Urquiza, obviamente, no estaba contento, decide volverse a Dinamarca, pero antes recibe un tercer llamado de Oscar el Milico Aguad. Y fíjate cómo ya empezamos a tener en cuenta la extorsión directamente. Él: yo te doy esto a cambio de que vos te quedes porque paga un costo político muy alto. Vamos a escuchar la tercera comunicación entre Urquiza y el Milico Aguad en el año 97. Días antes me llamó de nuevo el ministro Aguad, y sabiendo de que íbamos a salir fuera del país, pidió encarecidamente que me quedara porque iba a ser un costo político muy grande para el gobierno, y me prometió trabajo, me prometió una casa y me prometió un montón de espejitos de colores con la condición que me quedara. Llegamos a Dinamarca y me convertí en el primer refugiado político en democracia. Denuncié cómo se estaba viviendo la situación en Córdoba en esos momentos, cómo todavía estaban estos represores en actividad. Ahí recién el gobernador parece ser que se enteró de que quién era Giannicelli, y bueno, lo decidieron pasar al retiro, pero lo pasaron al retiro a él, no a los otros 100 policías. Ahí lo escuchábamos. Oscar Aguad le ofreció entonces a Luis Urquiza, le dice: esperá, no te vayas, quédate acá, no te vuelvas a Dinamarca, no porque es una lástima, porque vos merecés vivir acá porque sos argentino. Le dice: no te vayas porque vamos a pagar un costo político muy pero muy grande. Te ofrezco una casa, te ofrezco trabajo y sí te puedo ofrecer seguridad en realidad, lo cual
deja al desnudo que Oscar Aguad estaba incluyendo... Y que en realidad manejaba a esa gente, no es que no podía controlarla. Exactamente, no solo a Giannicelli, sino también a otros 100 genocidas. ¿Qué es lo que dijo Oscar Aguad en su momento cuando se lo acusó de esto durante el juicio a Jorge Rafael Videla, por ejemplo? Oscar Aguad dijo: yo no tuve nada que ver, no voy a ir a atestiguar de ninguna forma, porque cuando salió lo de Giannicelli, cuando Urquiza hizo estas denuncias, nosotros le iniciamos un sumario y lo separamos de la fuerza, cosa que es absolutamente mentira, y ahora vamos a comprobar por qué decimos que Oscar Aguad sabía desde mucho antes de que se hicieran públicas estas denuncias. No solo por estos encuentros con Urquiza, sino también por recortes de diario que encontramos, afortunadamente, en una hemeroteca. Tuvimos que ir porque el buscador de La Voz del Interior se ve que no está funcionando del todo bien respecto a esto. Abogado de familiares complica al comisario mayor Carlos Giannicelli, esto es del 15 de mayo del 97, y en uno de los párrafos dice: Aguad el tema no le resulta desconocido, estamos hablando del pasado del genocida Carlos Giannicelli, ya que en julio del año pasado el propio Tascioli, sí que era un diputado provincial, se lo planteó en el recinto de la legislatura. Vamos a ver qué es lo que respondió Aguad ante la consulta del Es muy del diputado importante Tascioli. esto porque ratifica los dichos de nuestro entrevistado. Así es, ¿Sí? y dice que desde un año antes, es decir, desde el 96, nosotros estamos hablando de hechos que sucedieron en el 97. En esa oportunidad, el ministro no contestó a esa pregunta, aunque a los pocos días dejó deslizar que no contaba con los mismos datos que los presentados por el legislador. Es decir, digo que Carlos Giannicelli no era un genocida. Bueno, hay muchísimas pruebas más. Bueno, se hizo una película sobre el caso de Urquiza, se han escrito libros. Digo, la persona con la que vos hablaste ya era todo un tema en Córdoba, ¿sí? No, totalmente. Y además es necesario decir que Urquiza no es un loquito. Hay muchos testimonios más que ratifican esta versión. Y de hecho el testimonio de Urquiza, ya en tiempos de dictadura, incluso ante Naciones Unidas, ayudó a identificar a muchos cuerpos que estaban enterrados en Córdoba. Y además ayudó a identificar a estos represores que hoy, por suerte, cumplen condena en cárcel común, aunque hay que decir que no gracias a Oscar Aguad. Quiero invitar a Horacio Berbisky a darle un cierre a esta denuncia tan importante de Juana Morín, obviamente por los conocimientos que tiene Berbisky. Qué gusto, gracias. ¿No? Bueno, te digo un par de cosas, algunas sobre aquella época previa. Hay otro policía, que se llama Julio César Jiménez, otro comisario, que denunció amenazas para que dejara de investigar el asesinato de su padre sindicalista. Y hay otro, que es Miguel Robles, policía, hijo de un policía, asesinado por policías, que también fue amenazado. Este Giannicelli le llamaban el Tucán Grande. Tenía un hermano menor, Raúl, que era el Tucán Chico. Y en los archivos de la CONADEP fue denunciado por haber participado en el entierro clandestino de personas asesinadas en el cementerio de San Vicente. Además, hay en el juicio a Menéndez y Videla, donde se mencionó mucho a Aguad y al Tucán Grande y al Tucán Chico, Gloria Di Rienzo, que fue torturada y violada en el D2, denunció que en 1996, cuando Aguad era ministro de Asuntos de Seguridad, la policía allanó su casa con un pretexto de una investigación sobre cualquier cosa, y era la patota de los Giannicelli. Claro. Y le dijeron, se burlaban de ella, decimos, somos los mismos, seguimos aquí estamos. Cuando Aguad fue interventor federal en Corrientes, despidieron a una cantidad de jueces sin ninguna explicación y 3 de ellos se suicidaron. 3 de ellos se suicidaron. Esto sobre el pasado. Sí. Pero me interesa cerrar con una referencia al presente y al futuro. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd, dijo que había células extremistas en Latinoamérica y muy poco después se produjo un presunto hackeo de la web del ejército donde dice: el ISIS está aquí, ya van a tener noticias nuestras. Está lo que les dije del viaje de Garabano y Bursaco a Estados Unidos, donde vincula la posibilidad de inversiones con la inserción argentina en el dispositivo represivo de Estados Unidos. Y en esas reuniones que tuvieron Bursaco y Garabano, según la agencia oficial TELAM, los funcionarios norteamericanos plantearon la situación en la Triple Frontera, que es una obsesión de Estados Unidos, que la Argentina manejó muy bien durante la gestión de Jorge Tayana como canciller. Se formó una coordinación que se llamaba 4x1, donde Estados Unidos, Brasil, la Argentina
y Paraguay supervisaban lo que pasaba ahí para impedir que eso se usara para desestabilizar a nuestros países. Y en cambio los argentinos plantearon el vínculo entre narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, que es parte del discurso del presidente Macri en forma permanente. Y en este año, en su documento de estrategia para 2017-2027, el Comando Sur dijo que nuestro principal esfuerzo va a ser combatir una sigla que llaman T3N. T de amenazas, de transcontinental y de transnacional. Y de amenaza, threat en inglés. Y N de network, de redes. ¿Qué va? Dice, desde las organizaciones criminales hasta extremismos violentos ideológicos. Y mezclan operaciones de seguridad y de defensa, como si fuera lo mismo. Claro. Y plantean que la guerra contra el terrorismo es prioritario para el Pentágono. Bueno, sin embargo, es el hombre Aguad para sin embargo, en el informe de contingencia del propio Comando Sur, cuando se habla de estos temas, figura Colombia, Perú, Paraguay, México naturalmente, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y no figura Argentina. No. Es decir, el gobierno de Argentina, con la fantasía de atraer inversiones, corre el riesgo de atraer hacia la Argentina los conflictos globales de los cuales la Argentina no es parte. Es peor lo que está planteando el gobierno argentino que lo que está planteando el Comando Sur. Y finalmente, en el conflicto por el corte de la 9 de julio, el 28 de junio, el gobierno decidió acusar por intimidación pública, que es un delito que tiene más que ver con esto que con el tema de seguridad ciudadana. Y con el conflicto de los mapuches en el sur, se los está acusando de terroristas. A un grupo de gente absolutamente vulnerable, débil, que solo está reclamando sus tierras ancestrales. Horacio. Estamos en peligro. Horacio, muchas gracias. Juan, te felicito por el informe. Muchísimas gracias, Roberto. Y gracias Horacio, por acompañarnos en esto. Es nuestro sello de calidad. Volvemos en un minuto. La segunda parte del informe de la privatización del ARSAT con Darío Gaña. Ya volvemos. Mecanismo y la carnada pica, se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Cómo está? Randall López. Ajá. Randall López. Randall. Ajá. Sí, así es. Vengo a traerle la voz de la calle. Hoy han hablado de armas, metralletas, escopetas, tanquetas. Pero nada es suficiente en pos de la seguridad. La calle está muy preocupada por el tema de la seguridad. Nada es suficiente, a tal punto que necesitamos techar la avenida Corrientes. No. La gente sabe de la necesidad de techar la avenida Corrientes. Hemos salido a la calle a preguntar qué opinaba la gente acerca de esta iniciativa que es realmente maravillosa, y esto es lo que nos ha dicho. A ver. ¿Cómo ve la iniciativa del diputado de Cambiemos de techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad? Y puede ser que funcione. Techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. ¿Apoya esta medida? Sí, no sé, todo lo que sea para bien creo que está positivo y que vale la pena. Techar la avenida Corrientes parece pesar con fuerza cada día más. ¿Qué opina usted al respecto? Y estaría buenísimo, porque así cada vez nos acercamos más a todo lo que es mundial, todas las novedades y todo lo que se hizo y se está haciendo y lo que se está programando es para futuro. Ya más de 900 ciudades están techando absolutamente todas sus calles en pos de mejorar la seguridad. ¿Por qué cree que Buenos Aires sigue sin tener un techo en las calles? Y porque la gente no mira eso, mira el bolsillo, quiere pensar de que el Estado le tiene que solucionar todo. ¡Randall! López, techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. Pues no sé si pues buena, puede ser buena, sí, es buena. Es buena, me gusta la iniciativa, algo innovador. Techar la avenida Corrientes en pos de mejorar la seguridad. Sí, sí, por supuesto, la seguridad. Lo que pasa es que hay que cambiar todo. Entonces eso lleva tiempo, porque el que delinque dice que sí, que es normal, porque pasó 12 años haciendo todo eso y vio a los de arriba que también del gobierno hacían lo mismo. Bien, ¿usted colaboraría en techar la avenida Corrientes? Sí, no tengo problema.
Como vemos, es muy necesario que se teche la avenida Corrientes. Obviamente se suscitan algunos problemas, como la falta de sol, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya compró más de 60.000 camas solares para que la gente pueda broncearse. Otro de los problemas, obviamente, que se suscitan con esto es qué va a pasar con la industria de los paraguas. Bueno, ellos van a ser reubicados y deberán hacer una especie de sembrada, digamos, una huerta orgánica en el techo de la avenida Corrientes, que es lo que necesitamos. Finalmente, por suerte ya tenemos un director de este proyecto. Esto no es nada improvisado. Se trata de un joven, yo no lo conozco porque no soy de aquí, se trata de Fernando Niembro, alguien que tiene experiencia en techoreo 21 millones del presupuesto, algo así. Bien, y que está cobrando ya un sueldo de $80.000 mensuales. Está bien. Se van a recortar, por supuesto, para que esto se lleve adelante, el 70% del presupuesto de educación y el 80% del presupuesto de salud, porque la prioridad es techar la avenida Corrientes. Claro que sí. La concesión ya también fue dada a una empresa emprendedora con pujanza, joven, una empresa, tampoco la conozco, IEXA, de Ángelo Calcaterra, ya tiene la concesión. Y bueno, finalmente, en nivel urbano, van a mudar a la mejor gente, a la gente con más ingreso, digamos, al techo, para que finalmente se logre la teoría del derrame. Bien. Sí, de eso se trata. Bien, bueno, lo felicito. Gracias Muchísimas por la información. No, por gracias favor. por la información. Bien. Che, me está llegando la información del Chaco. Terminaron las elecciones, el escrutinio del resultado definitivo. Frente Chaco merece más, 46%, Cambiemos 32%. El PJ le ganó por lejos a Cambiemos. Ahí está Pepo, ahí está Capitanich en este frente. 46-32. Terminó la elección legislativa en Chaco, pierde la elección legislativa Cambiemos, pierde por bastante diferencia, saca ese tercio del que se habla, ¿sí? 34%, pierde 46-32. ¿Se prepara para perder las elecciones? ¿Se prepara con Pato Bullrich armando hasta los dientes a los gendarmes y a las policías? ¿Se prepara con Aguad al frente del Ministerio de Defensa, el hombre que encubrió a los genocidas? El hombre que tenía como jefe de inteligencia a un torturador, perdió la primera elección Cambiemos, en este caso en el Chaco. Les agradezco a todos los que nos acompañaron. Es un programa, la semana pasada nosotros estábamos mostrando, no pudimos hoy meter la segunda parte de ARSAT, lo vamos a hacer en la semana. Estábamos mostrando la privatización de ARSAT y en otro canal estaban apretando a un pibe de 11 años para que diga que mató gente y era mentira. Esos son los dos periodismos que se están haciendo. Un periodismo minoritario que te está mostrando los problemas de la sociedad, los problemas para tener empleo, para llegar a fin de mes, en algunos casos para alimentarse, en algunos casos para medicarse, ¿sí? Cómo el gobierno se va armando para reprimir ese reclamo popular que obviamente nace de las carencias. Y del otro lado, un periodismo encubridor, un periodismo cómplice que intenta tapar todo eso, que intenta hablar de otra cosa. La orden desde Jefatura de Gabinete es que no se hable de economía, no solo a los funcionarios, sino a los periodistas que son empleados del Jefatura de Gabinete. Estoy hablando de la Nata, de Majul, de Leuco, de Fantino, de todos sus empleados. No hablemos de economía, ¿sí? Busquemos culpables. Culpables puede ser la chorra, la pesada herencia, los inmigrantes que ya no van a poder vivir en la Ciudad de Buenos Aires ni en la provincia, los menores, ¿sí? A los que les inventamos una causa y los ponemos en la televisión. Esos mismos medios intentan demonizar a los 3 o 4 periodistas que estamos contando eso y que hacen 3 o 4 notas en contra durante todas las semanas pensando que uno va a cambiar. Y en este juego de la democracia cada uno sabe de qué lado está, ¿sí? Hoy te mostramos, así como hace poco te mostramos, se viene una reforma laboral como la de Brasil, que te lleva la jornada a 12 horas, que elimina la indemnización. Se viene una reforma previsional que va a aumentar la edad jubilatoria, que va a cambiar esa fórmula de actualización y por lo tanto vas a empezar a perder fuerte frente a la inflación. Bueno, y uno pensaba, claro, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, lo van a hacer con represión. Lo van a hacer con todas esas armas, con todos esos uniformes que te mostramos hoy, con todos esos camiones hidrantes, con estas armas que están acá, con las que gastaron miles de millones de pesos para comprarlas. Lo van a hacer con las Fuerzas Armadas.
¿Por qué pusieron al milico de Aguad al frente de las Fuerzas Armadas? Que hoy Juana Morín te comprobó, por si había alguna duda, que encubrió genocidas. ¿Para qué se prepara el gobierno de Cambiemos? ¿Para una derrota como la del Chaco? ¿Y sostenerse los próximos 2 años a los tiros con el pueblo argentino, con la sociedad argentina? No me extrañaría nada. Son una derecha vieja, conservadora, violenta. Ellos son el pasado. La reforma laboral que proponen es del pasado. La reforma previsional que proponen es del pasado. La represión en las calles es del pasado. La estigmatización por las minorías es del pasado. Claramente, ellos son el pasado. Y como en ese pasado violento que hemos tenido en la Argentina, con las Fuerzas Armadas y con fuerzas de seguridad violenta, hoy está ocurriendo nuevamente. Para eso se prepara Cambiemos, para gobernar después de una derrota y a pesar de ella, seguir implementando la política económica que está empobreciendo a la población. Eso cierra un poco la narración, lo que te quisimos contar hoy. No hay un plan económico que empobrece al 90% de la población, sino un plan de represión que elimina todo tipo de protesta de esos que no llegan a fin de mes. La represión es inherente a este tipo de gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que eso es parte del todo y que la economía es política. Humano entiende cuando compara. Información real se mide con la misma vara. Baraja mal las cartas que no ampara. Quien te muestra la moneda una sola cara. Y la máscara más cara la carcajada. Las arcadas más zarpadas zarparán aguas más claras. Verdad aunque moleste, aunque cueste. Aunque reste respeto, aunque el cielo celeste. Puedes cambiar el ente, tu derecho excelente es poder reconocerte en una voz diferente. Yo termino la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo.